Desde la antigüedad, los incas le rendían culto a la naturaleza, que era venerada y considerada sagrada. Con la llegada de los españoles a América y las ideas de evangelización, se intentaron extirpar estas creencias, considerándolas idolatría y herejía, y reemplazándolas por las creencias cristianas. Este afán de evangelización se sirvió del arte, fundamentalmente la pintura, como uno de los principales recursos, naciendo lo que se conoce como la Escuela Cusqueña, una de las escuelas de pintura más importantes de la América colonial española. Estas pinturas nacieron con la llegada a Cusco del monje jesuita italiano Bernardo Vitti en 1583 y se caracterizaron por su gran valor artístico, resultado de la integración de la tradición artística europea de la época, el manierismo y el barroco, y el indigenismo cusqueño, incorporado por pintores indígenas y mestizos, denotando un claro sincretismo e incluyendo una serie de elementos pictóricos como el protagonismo del paisaje, el uso de colores intensos, el uso de una gran cantidad de detalles y la fragmentación del espacio en escenas compartimentadas, cierta libertad en el manejo de la perspectiva y la inclusión de elementos del paisaje local con el fin de expresar su visión del mundo, como la abundancia de aves y árboles frondosos, como se ve en Leyenda de Santa Sofronia, donde se incluyen aves coloridas y vegetación nativa, así como alusiones a la cosmovisión andina, como se puede ver en la Virgen de Belén y la Virgen Cerro, que representan a la Virgen en una forma triangular o de montaña, en recuerdo a la Pachamama de los antiguos peruanos. A partir de esto, cabe preguntarnos, ¿por qué este tipo de pintura se desarrolló y ganó protagonismo en Cusco más que en otros lugares? ¿Qué motivación o diferencia tenía el pintor cusqueño que lo hacía plasmar estos elementos con tal protagonismo en sus cuadros? El habitar un paisaje entendido a partir de la noción de lo vertical, como lo menciona Javier Pulgar Vidal, genera una relación diferente con la geografía, y el habitar en suelos difíciles con grandes pendientes y convertirlos en lugares aptos para el cultivo y el desarrollo de comunidades implica un gran esfuerzo y entendimiento del territorio, generando una relación de simbiosis entre el habitante y su entorno, donde existe una profunda comprensión del funcionamiento de los sistemas naturales. Esta relación entre el hombre y el medio, motivada por las dificultades geográficas y las necesidades productivas, produjeron una visión del mundo con una gran preponderancia del entorno natural, el cual se vio finalmente plasmado en las pinturas, donde el pintor cusqueño representó lo que le era fundamental para entender la vida, el paisaje, y rechazó y excluyó otros elementos de la cultura occidental y la religión cristiana para construir una tradición cada vez más desligada de Europa y reafirmar su identidad y pertenencia con el lugar a través de la representación, elemento fundamental para la construcción de la idea de paisaje, el que denota principalmente la geografía tal y como se percibe y se retrata. Es importante considerar que, como menciona Joan Nogué, el lugar proporciona el medio principal a través del cual damos sentido al mundo y a través del cual actuamos en el mundo. Los seres humanos creamos lugares en el espacio, los vivimos y los imbuimos de significación. Esta significación que se da a los espacios, en el caso de los indígenas, está fuertemente ligada al paisaje y a la religiosidad asociada a las fuerzas naturales, motivo de la presencia tan marcada de estos elementos característicos del paisaje y la cultura indígena en las pinturas. Se ha llegado a pensar que esta inclusión, principalmente la de las aves como el papagayo selvático, representa a la nobleza incaica, o que responde a un símbolo secreto de resistencia y oposición andina hacia las creencias occidentales impuestas. Sin embargo, y a pesar de que es una posibilidad, la representación de estos elementos nace de algo más primordial, la intensa ligación del hombre con el paisaje en los Andes, más aún al verse enfrentados a la imposición de una nueva cosmología que invade su identidad y amenaza con modificar los significados otorgados a los elementos de la naturaleza. Y considerando que cuando los lugares se vuelven impersonales e irreconocibles para los habitantes del propio lugar, asistimos a un grave conflicto territorial a escala individual, las pinturas vienen a reafirmar este reconocimiento del lugar como propio. La representación de elementos culturales y paisajísticos de los Andes en la pintura cusqueña podría verse por un lado como pinturas occidentales con elementos de la cosmovisión andina, y por otro como pinturas andinas con elementos de la religión cristiana, e incluso quizás como un arte que no se encuadra totalmente en ninguna de las dos, sino como una nueva expresión. En cualquier caso, estas pinturas evidenciaron que, a pesar de los esfuerzos evangelizadores de los conquistadores españoles, las creencias indígenas, lejos de desaparecer, buscaron maneras de permanecer presentes,
y en muchos casos se fusionaron en los nuevos relatos religiosos impuestos. A lo largo de la colonia se produjeron todo tipo de manifestaciones artísticas que sincretizaron elementos de la cultura indígena con la europea. Un gran ejemplo de esto es la música, que se utilizaba al igual que la pintura para evangelizar, donde en muchos casos se cantaban temáticas católicas en el idioma nativo de la colonia. Sin embargo, con la pintura ocurre un fenómeno diferente que va más allá del sincretismo cultural, ya que al corresponder a una representación gráfica, es el arte que posee una relación más directa con el paisaje y con el imaginario cultural asociado al medio natural. Así, es natural y esperable que en Cusco esta manifestación se haya desarrollado de forma especialmente activa, considerando la preponderancia de la relación entre el hombre y su entorno, considerando la representación una forma de vinculación con el territorio, donde el paisaje vertical estructura la forma de ver y entender la vida. Así, se considera que la relación del pueblo con el paisaje fue la principal causa de la producción de la pintura cusqueña como la conocemos, con una gran riqueza artística y cultural y plasmando la cosmovisión andina, en la que es imposible disgregar lo divino de lo natural, y en consecuencia es imposible la representación de divinidades sin la representación de las características del medio natural. Esta acción de plasmar el mundo conocido cumplió a la vez la función de reafirmar el sentido de pertenencia de los habitantes con el lugar, permitiendo finalmente la conservación de la riqueza de la cultura local y de su forma de entender el mundo. Hola a todos, mi nombre es Benjamín y en este video voy a realizar una lectura sobre el tramo urbano del río Mapocho de la ciudad de Santiago de Chile. El tramo urbano del río Mapocho ha sido sucesivamente encauzado desde la época colonial hasta el día de hoy. Durante este periodo se ha aprovechado para fines logísticos como costaneras aledañas, infraestructurales como equipamientos o para vertimiento de aguas servidas y basura, negando su condición ecológica y cultural que configuró la complejidad histórica del Valle de Santiago. Esto se debe a que la planificación urbana no ha sido capaz de comprender la integridad del río como un factor de enriquecimiento de la ciudad, y más bien ha constituido un borde o límite que ha dejado el cuerpo de agua en un estado de indeterminación que no permite una apropiación por parte de los ciudadanos. Esta planificación ha sido influenciada por nociones occidentales, principalmente europeas, que no comprenden la condición de torrente andino propia del río Mapocho. Más aún, se han levantado ciertas iniciativas para convertirlo en un río navegable, tal como el Sena en París, el Támesis en Londres, el complejo de ríos de Venecia o el Hudson en Nueva York. Por otra parte, y dentro del ámbito de la apropiación, ha habido incentivos programáticos de mano de la Municipalidad de Vitacura para transformar el borde del Mapocho en una extensión de un complejo de eventos, con iluminación artificial, DJs, bandas musicales, parlantes, escenarios, equipos eléctricos, bancas, sillas, reposeras, cojines, pisos de pallets, sombreaderas, comida, bebidas alcohólicas y sin alcohol, auspicios, banderas decorativas, todo un ambiente idóneo para transformar el fragmento de río en un evento titulado Sunset Playa La Carmela, para colonizar tu playa, auspiciado por Lipi, Corona, El Mercurio, Vitacura, Borde Río, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Diego Portales, entre otros. Sin embargo, esta condición de límite político-paisajístico no niega la biodiversidad que surge en el Mapocho, sino que todo lo contrario, alimenta su desarrollo. Es así como el río, en su condición de indeterminación, se ha convertido en un tercer paisaje, dentro de la terminología del jardinero Gilles Clement, y que de suyo representa un espacio de rica biodiversidad y complejidad ecológica. Esto ocurre porque el correr del río sigue arrastrando semillas, produciendo interacciones en la flora y fauna del territorio, permitiendo el surgimiento de especies como sauces, mimbres, zarzamoras
blatarias, dedales de oro, caléndulas, persicarias, ricinos y amapolas. Por su parte, golondrinas, garzas, taguas, cisnes, patos y múltiples aves son la fauna que día a día enriquece y coexisten en este cuerpo de agua. Ahora, ¿cómo hacer para integrar este paisaje a la ciudad sin romper con esta biodiversidad propia de su ecología al límite de la planificación? Creo importante entender que el imaginario occidental de apropiación urbana del río está teñido por condiciones que no consideran la naturaleza propia del torrente del Mapocho. Es una oportunidad para la disciplina del paisaje y la arquitectura poder conciliar la biodiversidad y la posible integración urbana desde la ecología y la cultura, sin romper con su condición de relaciones bióticas, que como tercer paisaje solo han sido posibles mediante la resiliencia a imposiciones industriales y funcionales. Si la noción de paisaje exige una concepción cultural de la cual el ser humano es un agente activo, pienso que no existe mayor valor paisajístico en el Valle de Santiago que la de sus cerros y el río que lo atraviesa de oriente a poniente. Ser santiaguino significa vivir en comunidad con estos cuerpos geográficos y poder darles la revalorización histórica que hemos fracturado desde la expansión de la ciudad en el territorio. Muchas gracias. En Chile dicen, bueno, decimos secos. Secos. Seco. Secos. 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 Sí, eso. Pero en realidad somos secos por una razón mucho más simple. A modo de introducción, me gustaría invitar a reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿Es culpa directa de la sequía las exigencias que se nos imponen al reducir el consumo hídrico? ¿O existe una mala gestión sobre este recurso? La reciente alerta de racionalización no solo ha abierto el debate sobre el derroche y el uso desproporcionado que existe entre sectores, donde un 6% es para consumo doméstico, mientras que lo restante es destinado para industrias. También se ha revelado la falta de conocimiento que existe en torno a las necesidades y requerimientos de nuestro territorio, lo que ha llevado a prácticas que han afectado sigilosamente el estado crítico de la capital hasta ser zona de alerta roja decretado por el MOP. Ante este escenario, podemos agregar que el agua ha tenido gran repercusión en proyectos urbanos, los cuales han contemplado la inserción de zonas ajardinadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes conviven en sus alrededores, tal como sucede con los planes de áreas verdes para comunas periféricas. Sin embargo, la mayoría de las especies plantadas en la región metropolitana, tanto arbóreas y gramíneas, requieren un mayor consumo hídrico, por lo cual, si no redefinimos ahora las decisiones proyectuales en conjunto a considerar una gestión sostenible, el panorama hídrico en la región no podrá remediarse. Visto que se hace un énfasis negativo de que el mayor uso de este recurso es por parte de las industrias, no debemos olvidar que el agua es fundamental tanto para las economías, las sociedades y los ecosistemas, requiriendo así promover un equilibrio y abastecimiento seguro tanto para el paisaje productivo y urbano. La racionalización del agua entonces resulta ser una medida que no solo restringe, sino también nos puede impulsar a repensar y jerarquizar qué tan necesarios son algunos destinos de consumo. Así, la infraestructura verde forma parte controversial de toda esta discusión, ya que Santiago, una ciudad en proceso de certificación, entra en jaque ante compatibilizar las necesidades de estas áreas con la escasez, pues viendo este mapa, un 26% de la superficie urbana son jardines residenciales, mientras que un 45% son parques urbanos que requieren constante riego, sin considerar las zonas agrícolas, claro. Sin embargo, la región metropolitana es naturalmente de climas áridos y suelos amaicillados, al cual antiguamente urbanistas e inmobiliarias le han introducido vegetación extranjera o de gran demanda hídrica, tal como los árboles norteamericanos, el liquidámbar, que estamos tan acostumbrados de ver en los parques y avenidas. Aún así, existe una gran preferencia por parte de la población por los jardines,
lo verde. Pero, ¿nuestro territorio necesita infraestructura verde? Si bien gran parte de la vegetación instalada no corresponde al paisaje natural de la zona, no podemos ignorar el hecho de que estos espacios fomentan la sensación de pertenencia y cohesión social de los barrios. La belleza de los jardines también es necesaria para nuestro convivir, pero también, viendo más allá de la belleza misma, estos espacios generan una gran cantidad de nichos ecosistémicos de gran relevancia para la biodiversidad. Por ejemplo, para las aves metropolitanas presentadas por Parque Met o los procesos de polinización de las abejas, entre otros. Además, actualmente se han desarrollado varios planes de racionalización de vegetación para 16 parques de Santiago. Esto quiere decir que no es quitar las áreas verdes, sino es cambiar su morfología a la cual estamos tan acostumbrados. Más bien sería una racionalización de los espacios. Esto supone una gran repercusión positiva, ya que el mencionado pasto requiere hasta 10 litros por metro cuadrado diarios, la famosa chépica, tan presente en el Parque Bicentenario, siendo uno de los casos más influyentes, donde se busca reducir hasta 2 hectáreas de superficie de pasto, además de plantar especies endémicas de menor consumo como el quillar. Aún así, conviene hacer énfasis a lo dicho por Osvaldo Moreno, jefe del Magíster en Arquitectura del Paisaje UC. Ante el escenario actual de escasez hídrica, la optimización del recurso agua para fines de riego es una herramienta fundamental para el manejo de las áreas verdes. Un claro ejemplo sería la reutilización de las aguas. Pongamos por caso la región de Coquimbo, la cual ha sido reconocida en 2020 por el Premio Nacional de Medio Ambiente, ante la iniciativa de reutilización de las aguas grises para riego en domicilios y escuelas, reduciendo así hasta un 45% el consumo para estos fines. Es un método fácil de implementar, pero sin una regularización desarrollada para su distribución urbanística. Es por esto que la importancia del conocimiento de la comunidad sobre sistemas sostenibles permite promoverlos y así acelerar el proceso de optimización para que sean seguros para el uso público a mayor escala. Entonces, podemos ver tanto soluciones a gran escala que sí son reguladas y de gran masificación como las biofactorías, mencionadas en el libro de Residuos a Recursos del Grupo Banco Mundial. Por otro lado, vemos referencias de menor escala o escalas comunitarias que aparecen en el libro Waterscapes de los arquitectos paisajistas Hélène Eisenbart y Bertrand Le Boudec. Ellos nos muestran una serie de referencias a plantas de tratamiento de aguas residuales que finalmente se utilizan tanto para el cultivo urbano o como para el riego de jardines. Para finalizar, es trascendental recalcar que la vocación ambiental colectiva es sumamente importante. Permite a la comunidad conocer sobre la realidad del agua, mantener una posición crítica sobre decisiones estatales y concebir medidas sustentables eficientes, promoviendo su desarrollo incluso a nivel urbano, tal como el caso de la reutilización de las aguas grises, que a diferentes escalas puede ayudar a remediar el daño polutivo existente y que puede ser aplicado en varias zonas de Santiago, pero que actualmente no contempla una precisa regularización. En definitiva, desde el quehacer del arquitecto, hoy es cuando más debemos priorizar diversas opciones para enfrentar la crisis, sobre todo en una ciudad en proceso de desertificación como Santiago. Si bien las prioridades del agua han estado mal gestionadas, causando su rápido agotamiento, la alerta de racionalización no solamente significa restricción, también es un recordatorio de que aún estamos a tiempo de gestionar nuevas medidas sustentables desde lo que necesita nuestro territorio y promover así una conciencia social sobre las malas prácticas que han habido sobre él. Siempre desde la unión de todos los actores y una visión consecuente. ¿Sabías que lo que conocemos hoy como Chile continental representa menos del 20% del verdadero territorio chileno? Hola, soy Antonella Miglieta y hoy hablaremos sobre la relevancia del mar chileno y el concepto de maritorio. Nuestro planeta, aunque se llame Tierra, está compuesto principalmente por agua, presente en un 70% de su superficie. En el planeta encontramos 5 océanos, correspondientes al cuerpo de agua salada interconectada que unen cada uno de los continentes. El océano más grande es el Pacífico, como también el más profundo, con 10.924 metros de profundidad. Pero también están el océano Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico.
Aquí tenemos una imagen propuesta por la NASA en el año 2007 de cómo se vería nuestro planeta sin océanos, lo que nos permite graficar el inmenso territorio ocupado por el mar. De esta forma podemos dimensionar que nuestro planeta es una extensa superficie repartida en mares, océanos, ríos y lagos, los cuales son vitales para nuestra existencia, y que nuestro mundo, queridos amigos, entonces es más mar que tierra. Algo similar ocurre en la estructura geográfica de Chile, mundialmente conocido como el país más largo y estrecho que existe, guiado por la inmensa cordillera de los Andes y dotado por diversos paisajes como lo son el desierto de Atacama, la Patagonia chilena o la Antártida. Sin embargo, Chile es principalmente mar, y sobre este privilegio poco y nada sabemos. El doctor Juan Carlos Castilla escribió muy bien esta realidad y sostiene que lo que nuestra nación no se enseña con convicción y orgullo es que en realidad esos 756.650 kilómetros cuadrados de Chile continental representan menos del 20% del verdadero territorio chileno, compuesto por una zona terrestre y otra marítima. En Chile no existe una plena conciencia de que el país ejerce soberanía sobre su mar territorial de 12 millas marinas, sobre las siguientes 188 millas marinas que conforman su zona económica exclusiva y además sobre 350 millas marinas que rodean nuestras islas polinésicas de Rapa Nui y Salas y Gómez en pleno Océano Pacífico. Entonces, a un recurso tan diverso, vivo y beneficioso para nuestro país, ¿no deberíamos darle la importancia, respeto, cuidado y admiración que se merece? Viajemos en el tiempo y veamos cómo era el estilo de vida de los primeros indígenas que habitaron este largo territorio. Por un lado tenemos a los Cahuéscar, también conocidos como los nómadas del mar. Los Cahuéscar, mal llamados alacalufes por los españoles, se asentaron entre la península de Taitao y el estrecho de Magallanes, siempre arriba de sus canoas, recorriendo lugares donde hubiera abundancia de mariscos o donde se pudiera cazar lobos marinos o huemules. Tal como lo dice su nombre, estos hombres de piel y hueso mantenían una vía estrechamente ligada al mar, tanto así que el transporte, la caza, el refugio y su vida familiar se desarrollaron desde sus orígenes sobre las costas. Por otro lado tenemos los yamanas, que fueron el pueblo indígena más austral del mundo. Ubicados en los canales sur de la Tierra del Fuego, eran cazadores y recolectores de mariscos que pasaban la mayor parte de sus vidas sobre sus canoas. Por lo general, no usaban casi nada de ropa, soportando las bajas temperaturas gracias a la grasa del lobo marino con que cubrían sus cuerpos y una resistencia al frío que se había desarrollado de manera natural en su raza. Aquí podemos ver una foto del grupo familiar Yamana, reposando sobre su anán o canoa. Entre estos existían otros grupos similares como los Selknam o los Chonos, y aunque por mucho tiempo estos pueblos fueron enemigos entre sí y rivales, todos compartían el mismo respeto y admiración por el sustento y los múltiples beneficios que les entregaba el mar. En la imagen tenemos un grabado en irlandés de 1631 llamado Naturales de Tierra del Fuego, que ilustra el relato de la expedición de Jacobus Lermit. Pero ¿y entonces qué tiene que ver todo esto con el maritorio? El Océano Pacífico es el medio articulador de la geografía tricontinental chilena, vinculando las costas sudamericanas con el territorio antártico y oceánico. Si hacemos el ejercicio mental de unir cada uno de estos puntos, comprenderemos que superficialmente Chile es más mar que tierra, un mar único, diverso y lleno de vida. Y desde esta visión es que entonces nace el término maritorio. Actualmente este concepto es el que está tomando fuerza en las discusiones de la redacción de la nueva Carta Magna, en quienes sus expositores buscan posicionar la esfera marítima en la misma magnitud y relevancia que la del territorio, debiendo mantener una regulación normativa específica que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico. La siguiente noticia es un ejemplo de por qué es tan importante proteger y cuidar nuestro océano. Chile, científicos y pueblos indígenas se unen para proteger la Reserva Cahuéscar. Estos ecosistemas son uno de los más vulnerables que existen en nuestro planeta, asegura el informe realizado por Priestess Seas. Sin embargo, son pocas las áreas protegidas que permiten asegurar su conservación. En enero del 2019, cuando se creó la Reserva Nacional Cahuéscar, para proteger la porción marítima de este territorio, también se creó el Parque Nacional Cahuéscar para resguardar el área terrestre. Mientras que el área terrestre goza de una protección total, la reserva marítima no es protegida en su totalidad, admitiendo el desarrollo de diferentes actividades, incluyendo la acuícola. Es por ello que en su interior existen 67 concesiones para la salmonicultura y otras 80 están en trámite, de lo que constituye una amenaza grave a los objetivos de conservación de este frágil ecosistema.
Además, el estudio recomienda que para avanzar en la conservación efectiva de esta región es fundamental implementar un sistema de coadministración con las comunidades Cahuéscar para incorporar sus conocimientos ancestrales a la gestión de la área protegida, sobre todo considerando que los hallazgos científicos son consistentes con el conocimiento indígena de la región. Asimismo, entre las acciones de gestión de la reserva, la investigación recomienda que como mínimo se prohíba las salmoneras dentro de esta área protegida. Entonces, como bien se publica en un periódico nacional, el maritorio chileno como parte del territorio está integrado por el mar territorial, las aguas interiores y la zona costera. El Estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios y las comunidades costeras con el maritorio, respetando y promoviendo sus usos locales, considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible. Sin embargo, el hecho de que el mar pueda entrar en el proceso de regulación e institucionalización de forma autónoma no es lo mismo que separarlo o desvincularlo de la tierra o territorio. Así como dijo alguna vez Humboldt, la naturaleza es una totalidad viva y no un conglomerado muerto. De esta forma, la finalidad de reconocer el maritorio es concientizarnos de que el mar es igual de relevante para nuestro país como la tierra. Mar y tierra son parte de un todo, y cada parte es igual de importante e indispensable. En este sentido, y a modo de conclusión, la posibilidad del maritorio de formar parte de la nueva Constitución debiera también ser una oportunidad para todos los chilenos privilegiados por este recurso de por fin comenzar a valorarlo culturalmente, de reestructurar nuestra visión, percepción y sentido hacia la inmensa, rebelde e indomable masa de agua salada que se presenta ante nosotros. Aprender del mar nos ayudará también a saber respetarlo, a través de una conciencia medioambiental con explotación regulada de sus recursos, como también disminuir sus niveles de contaminación. Muchas gracias. Cuando pensamos en pintura corporal bajo un contexto cultural, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza a los chilenos es la clásica imagen de los Selknam, uno de los tantos pueblos originarios de Tierra del Fuego. Del mismo modo, cuando pensamos en ellos, nos es difícil imaginarlos sin máscaras y sin sus cuerpos decorados con diferentes diseños, cuyo significado en su mayoría desconocemos. No hay que dar muchas vueltas a la razón tras esta asociación, pues de hecho, la pintura corporal es una de sus más importantes y reconocidas características culturales, más allá de una simple expresión artística. Pero, ¿es realmente relevante hablar de esto? Si analizamos y entendemos estas prácticas tan ajenas a la mayoría de nosotros, tanto del pueblo Selknam como de otras culturas de Chile y Latinoamérica, que comparten características similares, y tomando en cuenta que vivimos en una realidad compleja en la que el paisaje se encuentra ajustado a la cultura y viceversa, podemos no solo llegar a entenderlos a ellos y su cosmovisión del mundo, sino que también podríamos entender el paisaje del cual nosotros formamos parte en la actualidad. Y no es tan descabellado afirmar que, en el contexto de cambio en que nos encontramos, podría ser un ejercicio en realidad bastante necesario. Así, me gustaría plantear la pregunta, ¿por qué es importante la pintura corporal como práctica, tanto para los Selknam como para otras culturas y también para nosotros? Si bien hoy en día varios estudios han concluido que su trascendencia radica en que para el pueblo Selknam la belleza era un valor de importancia, es un error afirmar que los usos de la pintura corporal en su círculo se limitaban a simple estética. Es imposible negar sus usos prácticos, pues les permitía camuflarse y resguardarse del frío, al cual constantemente se exponían. Además, tenían importancia social y comunicativa. Un diseño de pintura podría indicar que comenzaba la cacería y otro que había una mujer embarazada, y sus colores ayudaban a distinguir los roles que cada miembro cumplía en la sociedad. Finalmente, no podemos olvidar la práctica de rituales, como la conocida ceremonia del Haid. Y así, el error de la simplificación se repite con otras culturas. Los aztecas mexicas, por ejemplo, aunque su significado cambió con la modernización de México, mantenían usos similares,
agregando también un factor social a la zona del cuerpo en donde se encontraba la pintura. Y los Yanomami en Venezuela utilizan aún la pintura corporal de forma tanto festiva como religiosa y espiritual, pero dejaron de lado otros usos, como la diferenciación social. En Bahía, Brasil, apareció el ori, pintura corporal africana, como forma de rememorar las raíces de los africanos que llegaron allí como esclavos de Portugal, y hoy en día, a pesar de ser utilizada para turismo, caridad y estética, sigue siendo una tradición importante en épocas de carnaval como parte de la celebración de su libertad y diversidad cultural, demostrando que los cuerpos pintados no son algo para ver solamente a través de la nostalgia y la romantización de lo indígena. El pueblo Zo'é, uno de los últimos grupos indígenas intactos de la Amazonía, pintan sus cuerpos de rojo con anato, un fruto rojo proveniente del achiote, que también utilizan con fines medicinales. La pasta roja obtenida del anato sirve no solo para aliviar dolores, sino que también para sanar heridas, evitar el envenenamiento y protegerse del sol. Entonces, vale la pena preguntarse, considerando que en este caso la pintura corporal es un elemento básico de su supervivencia, ¿habría sido su desarrollo igual sin el achiote? Lo más probable es que, en realidad, de no haber tenido acceso a ese árbol, habrían encontrado sin ningún problema otra forma de suplir su función. Pero entonces no se pintarían los cuerpos de rojo y varias de sus costumbres serían diferentes. Lo mismo ocurriría al revés. Si el pueblo Zo'é no hubiese pintado sus cuerpos de rojo con anato, se habrían visto obligados, por ejemplo, a buscar otra planta medicinal para curar sus heridas, y tal vez en la actualidad, tras su descubrimiento en 1987, habría otra especie ocupando los jardines de Brasil para ser vendida a los turistas. Al igual que en el ejemplo anterior, si el territorio no hubiese permitido que los aztecas y los Yanomami pintasen sus cuerpos, el paisaje que conformaron sería completamente distinto. Si la isla de Rapa Nui no hubiese estado conformada por distintas tonalidades de tierra, los rituales del pueblo se habrían llevado a cabo de otro modo, y la tierra que recogían de grutas volcánicas y cuevas para hacer pintura habría sido para ellos irrelevante. No habrían modificado el terreno para ser capaces de obtenerla, y hoy las cuevas y las grutas no serían igual de importantes. Y yendo aún más allá, nuestro comprendimiento de su cultura, al no poder asociar algo tan fácilmente tangible, sería también diferente. Las culturas que aún desconocemos son tan misteriosas porque aún no podemos unir todos los puntos. Del mismo modo, si los Selknam, a quienes mencioné en un inicio por darle gran importancia a esta práctica, no tuvieran la costumbre de pintar sus cuerpos, cambiarían sus ritos, organización, leyendas y formas de ver el mundo, y por ende todo lo que hoy conocemos como Selknam. Tierra del Fuego también sería distinta, pues si la cosmovisión del mundo de sus habitantes hubiese sido otra, el modo en que la tierra fue trabajada, laburada y construida habría sido también otra. Si el paisaje del que formamos parte y su imaginario como paisaje latinoamericano está directamente relacionado con la cultura de quienes lo habitan, conforman y modifican, hay que afirmar que puede ser comprendido entonces a través de un análisis antropológico, y que entender costumbres tan importantes para algunos latinoamericanos como es esta, la pintura corporal, podría ser entonces una ventana para ver más allá en la comprensión de nuestro territorio de lo que nos encontramos a simple vista. Son numerosos los gringos que vienen a Chile y Sudamérica en expediciones que buscan develar los secretos que la naturaleza esconde en nuestro continente. Durante el siglo XVIII, Alexander von Humboldt recorrió la cuenca del Orinoco junto a André Monplan en busca del paso del Cassiquiare, que permite alcanzar el río Amazonas, catalogando cada especie que encuentra. Más adelante, se aventura dentro de los Andes y sube el volcán Chimborazo, donde comprende la complejidad de la naturaleza como una red interdependiente y una extensión global. Otro ejemplo más contemporáneo es el de Douglas Tompkins, cofundador de la compañía The North Face, quien dedicó gran parte de su vida a la conservación de bosques caducifolios en el sur de Chile. Trágicamente, su historia termina en este mismo ambiente, cuando sufre una hipotermia severa por caer en las aguas del lago General Carrera. Su legado ha llevado a la creación de 2 parques nacionales, Pumalín y Corcovado.
Nuestra historia posee numerosos casos heroicos de un forastero que se aventura en los prístinos paisajes y los saca a relucir con un riguroso estudio científico ante los ojos del mundo. De todos modos, los referentes no son solamente europeos y norteamericanos. Este pasado 20 de marzo se conoció el fallecimiento de la destacada bióloga Adriana Hoffmann Yago, dedicada escritora conservacionista y de quien hablaremos en esta ocasión. Nacida en Santiago en 1940, de padre chileno y madre rusa. Desde su infancia demuestra pasión por la exploración de la naturaleza, pero también gran amante del estudio. Estudia botánica en Alemania y comienza a trabajar estudiando en terreno. Su amiga de la infancia, Gabriela Hernández, cuenta: si en una ladera por ahí aparecía una manchita roja 600 metros más arriba, la Adriana partía y arañando los cerros llegaba hasta allá. Su trabajo, catalogando especies, se traduce en numerosos libros, que se han consolidado como las Biblias para el reconocimiento de especies, lo que le permite generar una gran influencia en el campo. Sus descubrimientos alcanzan casi las 50 especies. Una defensora de los bosques, con su ONG introduce al público la importancia de la protección de estos delicados ecosistemas. En 1998, junto con destacados escritores, publica su magnum opus, La tragedia del bosque chileno, donde hace un profundo análisis de cómo el ser humano ha deteriorado el bosque, los efectos que ha tenido en el ecosistema y propone alternativas para recuperarlo. Su trabajo no pasa desapercibido y es llamada por el recientemente electo presidente Ricardo Lagos para presidir la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En un principio, reacia a aceptar, y en contra de la opinión de sus más cercanos, asume el cargo con el fin de introducir las medidas conservacionistas en la agenda pública, en ese momento inexistentes. Sin embargo, fue frustrada por el lobby empresarial. Es tratada de vendida y crédula por sus seguidores, por lo que finalmente decide dejar el cargo luego de apenas 20 años. Entrar en política fue una decisión que le afectó el resto de su vida, pero tal retiro no significó el mucho su trabajo. Sin dedicarse al bosque, trabaja también en ecosistemas áridos y establece cercanos lazos con el mismo rol de estas Hoffmann es un ejemplo de la historia heroica de gringos que descubren el territorio. Si bien ella es más chilena que los porotos, sigue siendo de un origen externo a los sitios que investiga. Las especies vegetales y sus beneficios son conocidos por las personas autóctonas. Humboldt encontró en su expedición al cacique